Tal y como os prometí en el vídeo anterior, aquí os traigo el tercer vídeo de la serie de errores comunes en desarrollo web. Si no habéis visto los dos vídeos anteriores, os los dejo en la descripción y aquí arriba os dejo un enlace a la lista de reproducción completa. Al igual que os mencioné en los vídeos anteriores, aquí también es posible que veáis errores de los que ya han hablado otros youtubers y otros blogs, pero también espero que encontréis errores o recomendaciones nuevas que os ayuden a mejorar como desarrolladores. El primer error que os quiero mencionar es el de escribir estilos en línea. Esto no creo que sorprenda a nadie porque muchos youtubers y en muchos blogs se ha escuchado esto, y la verdad es que no es una buena práctica porque los estilos que se aplican dentro de la etiqueta solo se aplican a esa etiqueta y a la hora de establecerle nuevos estilos a ese elemento hay muchísimos conflictos y muchísimos problemas. Entonces yo creo que este es uno de los errores más gordos que se puede cometer en CSS. Es cierto que alguna vez sí tenemos que aplicar estilos en línea, pero solo cuando esos estilos son dinámicos y tenemos que aplicarlos a través de JavaScript. Esto es algo que sucede muy pocas veces, pero en esos casos concretos no es un error porque no tenemos otra forma de hacerlo. Pero en el resto de situaciones en los que los estilos que vamos a aplicar son completamente estáticos y no dependen de nada, en ese caso jamás deberíais aplicar estilos en línea. Otro error muy común a la hora de dar estilos es el hecho de utilizar estilos a través de un ID. Los elementos con un ID deberían ser únicos en nuestras hojas de HTML. Esto implica que los estilos que apliquemos a través de un ID no vamos a poder reutilizarlos, y si otro elemento tiene los mismos estilos no vamos a poder aplicarlo. Vamos a tener que duplicar líneas de código y esto es algo que va en contra de las buenas prácticas, ya que el objetivo es dar estilos al mayor número de elementos posibles con el menor número de selectores. Sé que al principio esto es algo que cuesta, porque cuando estamos empezando no estamos entrenados en arquitectura CSS y eso es algo completamente lógico. Pero con el tiempo vais a ver que se puede ahorrar muchísimo código si intentáis hacer esto siempre. Así que mi recomendación es que los estilos siempre los apliquéis a través de clases y reservéis los IDs únicamente para JavaScript. Otra mala práctica que se usa muchísimo en CSS son los estilos descendientes. Esto es algo que las buenas prácticas desaconsejan. Lo ideal es dar estilos siempre con clases para poder mantener la especificidad o el peso de los selectores siempre al mismo nivel, porque en cuanto utilizamos estilos que no son de clase, ya va a haber problemas a la hora de sobreescribir estilos o de utilizar la cascada. Así que siempre que podáis, utilizad estilos a través de clases. Hay otras formas de dar estilos, pero ya os digo que las buenas prácticas desaconsejan dar estilos de cualquier otra forma que no sean clases. Aunque en algunas situaciones, por la arquitectura del proyecto, vais a tener que hacerlo sí o sí, pero siempre que podáis evitarlo, no utilicéis estilos que no sean a través de clase. Otra mala práctica que os aconsejo evitar es el abuso de shorthands. Un shorthand, para el que no lo sepa, es utilizar propiedades acortadas. Cuando nosotros ponemos margin y un valor después, es algo que estamos aplicando a los 4 lados de la caja a la que le estamos aplicando el margen. Con background pasa lo mismo, cuando utilizamos background se lo estamos aplicando a todas las propiedades que tiene background, que son un montón. Aunque en otros sitios os comenten que es bueno utilizar shorthand siempre, la verdad es que no. Cuando utilizamos un shorthand, si no sabemos lo que estamos haciendo, es posible que estemos sobreescribiendo propiedades que no queremos tocar para nada. Por ejemplo, cuando ponemos background red, estamos sobreescribiendo no solo background color, sino las otras 6 o 7 propiedades que tiene background. Entonces, siempre que vayáis a utilizar background para dar un color, os aconsejo que pongáis background color para evitaros futuros problemas. En el caso de centrar un elemento que sea de bloque con margin auto,
es algo que os recomiendo poner en 2 líneas en lugar de una. Si solo queréis centrar en elemento, no pongáis margin 0 auto, porque le estáis aplicando 0 al top y al bottom, y es posible que no queráis hacer eso o que perdáis otro margin que tuvierais aplicado a un elemento colindante o algo así. Entonces, siempre que podáis, utilizad los shorthands con cabeza, sabiendo lo que estáis haciendo y no sobreescribáis propiedades a las que no queréis aplicar ningún valor. El siguiente error y muy mala práctica que os quiero comentar es el hecho de utilizar important cuando el estilo que estáis intentando aplicar no se aplica. Es mucho más recomendable que busquéis cuál es el motivo del problema que el hecho de que pongáis important. Porque ponerlo una vez porque tenéis unos plazos que cumplir o lo que sea, pues en ese caso en concreto, si lo dejáis comentado como esto hay que corregirlo o poner un to-do simplemente para que en un futuro se corrija ese fallo, pues ahí vale. Pero utilizar important como costumbre para solucionar problemas porque no sabéis cuál es el problema es algo que jamás deberíais hacer. Important sobrescribe cualquier otra cosa que tengáis, cualquier otro estilo. Y esto, en cuanto tenéis un proyecto medianamente grande, empieza a generar muchísimos problemas porque la mayoría de estilos se van pisando unos a otros y no llegan a aplicarse por culpa del important. Así que recomendado 100% no usarlo, salvo en casos muy concretos. El siguiente error y mala práctica que os traigo es el utilizar prefijos para los navegadores. Me refiero a hacerlo de forma manual, poniendo vosotros los prefijos. Para los que seáis nuevos, los prefijos en los navegadores se utilizan en propiedades que todavía son experimentales, como por ejemplo Flexbox, Grid y algunas otras que han llegado relativamente hace poco, y no todos los navegadores lo soportan y hace falta ponerle un prefijo mientras esa propiedad sea experimental. El hecho de hacerlo a mano, como recomiendan otros canales y en algunos blogs que he visto por ahí, no solo es una mala práctica, sino que es una enorme pérdida de tiempo. Existe Autoprefixer, que a día de hoy es la extensión más utilizada para añadir estos prefijos, que no solo lo hace de forma automática, sino que tenéis interfaces de programas gratuitos que con 2 clics añaden o quitan los prefijos en función de si ya se ha actualizado la propiedad o no. Por eso, el hecho de hacerlo a mano, aparte de ser una pérdida de tiempo, implica que si no tenéis una extensión de este tipo para el procesamiento de los prefijos, vais a conseguir tener muchísimo código basura que es posible que ya no haga falta, cuando con 2 clics en aproximadamente 5 segundos tendríais vuestra hoja de estilos completamente actualizada y lista para subir al servidor sin tener un montón de líneas de código que ya no hacen falta. Cuando haga la guía de Visual Studio Code os enseñaré a usar Autoprefixer desde Visual Studio Code para que veáis que con un par de clics podéis tener todos los prefijos aplicados en el caso de que haga falta, porque es algo que se está actualizando continuamente. Otra recomendación que quiero haceros es el hecho de resetear los estilos por defecto de los navegadores. Esto es algo de lo que ya hablé en el curso de CSS y la hoja de reseteo que yo os recomiendo es Normalize CSS. En el curso, si alguno lo ha visto, hago un par de modificaciones, pero lo principal es que sepáis por qué hay que resetear los estilos por defecto. Aquí arriba tenéis una captura de HTML Display Block y a la derecha os pone quién ha aplicado ese estilo. Siempre que pone User Agent Style Sheet es la hoja por defecto de CSS que tienen los navegadores. Cada navegador tiene la suya, por lo tanto el hecho de no resetear vuestro CSS al principio del todo implica que lo que habéis escrito es posible que no se vea igual en todos los navegadores. Y estamos hablando de tipografías, de márgenes, de ciertos padding y cosas así.
Entonces, el hecho de resetear es muy importante para que todo lo que vosotros hagáis se vea exactamente igual en todos los navegadores, tanto de escritorio como de móvil. La siguiente recomendación que os traigo es algo sobre el efecto hover. Esto no estoy diciendo que esté mal usarlo para nada, pero sí es cierto que yo os recomiendo que el efecto hover lo metáis en una media query para evitar que el efecto hover se aplique en los móviles. Esto es algo que no existe en los móviles porque no podemos poner el dedo encima de un elemento y después hacer clic. Es algo que los móviles no permiten. Así que siempre que utilicéis este efecto, mantenedlo siempre en la parte de escritorio, para que en móvil no se aplique. Esto es algo que se ve muy bien en todos los efectos que hacen un cambio de color sobre un botón o algo así, y cuando hacéis clic con el dedo en el móvil, se os cambia el color y a veces el botón no cumple su función. Es un error bastante común y que muy poca gente habla de ello. Así que siempre el efecto hover solo para escritorio, tenedlo en cuenta. Y ya para finalizar, el hecho de nombrar a la hoja principal de CSS estilos CSS. Esto no es algo que vaya a ocasionar problemas ni nada, pero la convención dice que la hoja de estilos principal se debe llamar styles.css. La gente que utiliza estilos.css sigue poniendo scripts.js en lugar de -js e index.html en lugar de inicio.html. Así que no sé de dónde viene esta costumbre, pero es algo que he visto muchísimo. Y ya os digo que no es que sea una mala práctica, pero las convenciones están para algo. Así que siempre vuestra hoja de estilos principal se debe llamar styles.css, la hoja principal de scripts debe ser scripts.js y vuestro archivo de inicio debe ser index.html. Así es como está establecido en la convención de desarrollo web. Y estas son las malas prácticas y consejos que os quería traer en el vídeo de hoy. Si habéis llegado hasta este punto, muchísimas gracias. Y si conocéis a alguien que esté aprendiendo CSS o que cometa alguno de estos errores, pues os agradecería que le recomendarais el vídeo para que así pueda mejorar su trabajo y su calidad como desarrollador. Os recuerdo que el viernes subo el último vídeo de esta serie, que es el de errores comunes en JavaScript. Así que estad atentos al canal para no perderos el estreno y sin nada más que añadir, nos vemos el viernes. Un saludo y hasta luego.